Bueno, entonces la parte de la historia no la he vuelto a incluir aquí, pero ya ustedes esa parte la pueden repasar, ¿no? Creo que está bastante clara sobre un poco sobre la historia que mirábamos de la anatomía y la fisiología y pues cómo a nivel de una línea de tiempo íbamos viendo como todos los avances que habían aportado, ¿no? En este sentido. Bien, entonces aquí, alrededor de estos primeros temas, que eran los planos, ejes, posición anatómica y terminología básica, pues noté que habían algunas preguntas alrededor de estos temas, ¿no? Entonces vamos a ir abordándolas un poquito con más despacio y con mayor profundidad en algunos aspectos. Bueno, entonces aquí nosotros habíamos dicho que la posición anatómica era una posición de una persona en bipedestación, ¿vale? Con las piernas juntas, ¿sí? Las piernas juntas, los pies dirigidos hacia adelante, con los brazos que están pegados al tronco, ¿sí? Las manos, miren que el dorso de la mano está hacia la parte posterior y las palmas de las manos están hacia la parte ventral, ¿sí? O anterior. Y tenemos aquí los que es el dedo, el pulgar, si este pulgar está de manera distal con respecto a los otros dedos, en un ángulo alrededor de los 90 grados, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos ver aquí dentro de esta posición anatómica, que es una posición modelo, una posición de referencia? Vemos también que hay en el rostro, esa persona tiene el rostro dirigido hacia el frente, ¿sí? Con la boca completamente cerrada, los ojos completamente abiertos, ¿sí? Con la mirada fija hacia un punto fijo, ¿vale? Aquí en esta parte también pues es importante mencionarles que esa posición anatómica, ¿para qué es útil? ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de esa posición anatómica? Bueno, con base en esa posición anatómica pues se hacen descripciones adecuadas y uniformes de cada una de las zonas del cuerpo, ¿no? Nos permite ubicar cada una de esas zonas del cuerpo con respecto a las demás, ¿sí? Entonces es muy útil a nivel clínico, van a ver que todo lo que tiene que ver con planos, con ejes, con la posición anatómica, tiene importancia a nivel clínico, a nivel, por ejemplo, de hacer la cirugía. ¿Se acuerdan que cuando nosotros veíamos las regiones que hacían parte del abdomen, pues ustedes mismos me explicaban cuál sería la importancia, ¿no? De tener esas regiones o de dividir ese abdomen en regiones. Entonces lo mismo pasa aquí. La posición anatómica, los planos y los ejes pues van encaminados hacia esa importancia clínica, ¿no? De saber dónde están ubicadas esas partes del cuerpo y cómo puedo yo relacionarlas con otras partes del cuerpo, ¿vale? Entonces esa es como la importancia de. Bien, entonces decíamos que en los planos anatómicos teníamos tres planos anatómicos, ¿sí? Tenemos el plano frontal, o también llamado plano coronal, ¿sí? Este plano tiene una disposición vertical, miren, una disposición vertical y nos ayuda a delimitar el cuerpo en la parte anterior y la parte posterior, ¿sí? Entonces, anterior y posterior nos permite diferenciar ese cuerpo en una región anterior y una región posterior. Eso sería el plano frontal o coronal. ¿Vale? Entonces, por otra parte, tenemos aquí el plano sagital. El plano sagital también tiene una disposición vertical, ¿sí? Tiene una disposición vertical. Y ese plano lo que nos hace es delimitar el cuerpo en derecho y izquierdo, o izquierdo-derecho. Eso sería el plano sagital. Miren que este tiene una disposición vertical, pero es perpendicular al plano frontal. ¿Vale? Ahora vamos a ver la superposición de estos planos y vemos por qué se dice que es perpendicular al plano frontal. ¿Vale? Si yo lo trazo aquí encima, pues veo que es un plano perpendicular, el plano sagital. Y finalmente, pues tendríamos el plano transverso, horizontal o axial. Sí, este tiene esos tres nombres. Puede llamarse transverso, horizontal o axial. Entonces, ya estamos viéndolo aquí que tiene una disposición horizontal, ¿no? En comparación con los otros dos que tienen disposiciones verticales. Y lo que hace es delimitar ese cuerpo en dos regiones, en la parte superior y la parte inferior. Pues miren que este plano transverso, ¿sí?
es perpendicular tanto al sagital como al frontal. ¿Vale? Es perpendicular, me está formando un ángulo de 90 grados. Ahora, aquí estoy hablando de planos que son medios, ¿no? Miren que todos están por la mitad y por la mitad. Entonces, estos son planos medios. Se pueden hacer otros planos que son paralelos a estos. Ahorita vemos algunos, por allí tenemos una imagen relacionada con lo que les acabo de mencionar. ¿Vale? Entonces ahí tendríamos los planos anatómicos principales, frontal, sagital y transverso. Y miren que aquí otra cosa que se puede decir también es que estos están guiados por las suturas a nivel craneal, ¿no? Entonces tenemos aquí el plano sagital y este plano frontal también, ¿no? Entonces se guían como por esta parte de aquí, por las suturas que teníamos en la parte craneal. Bueno, entonces si nosotros superponemos esos planos, entonces véanlos aquí, los estamos superponiendo, tendríamos el plano coronal, tendríamos el plano sagital, el azulito, y este rosa, el plano transverso, axial o horizontal. ¿Listo? Y entonces al combinar estos planos, pues entonces puedo ver también esos ejes. Nosotros habíamos mencionado unos ejes, ¿sí? Ahora lo vemos. Entonces aquí volvemos a repetir. El plano transverso, ¿en qué me delimita ese cuerpo? ¿Sí? Me lo delimita en superior e inferior. El plano coronal, ¿en qué me lo delimita? En zonas anterior y posterior. Y el plano sagital en derecho e izquierdo, ¿vale? Ahora, aquí hay otros términos que aparecen como medial y lateral. Entonces, estos vienen también referidos a ese plano sagital. Ahorita lo vemos en otra imagen más adelante. ¿Listo? Bueno, entonces vean aquí lo que les decía, ¿no? Que a veces uno dice, bueno, hemos visto, estos serían los planos mediales, ¿no? Un plano medio. Entonces estamos viendo, ven, esta imagen era para representarles eso precisamente. Miren aquí el plano sagital o medio, ¿vale? Entonces lo tenemos aquí, plano sagital. Pero eso no quiere decir que yo pueda, por ejemplo, trazar otro plano un poco más al lado, ¿sí? Que en este caso se llamaría un plano parasagital, ¿vale? Ahorita vemos por qué eso sería importante, aunque ya más o menos les he dicho como la importancia de tener en mente estos planos, ejes y la posición anatómica, ¿no? Entonces, miren que este nos divide igual, o sea, el cuerpo en derecha e izquierda, pero de manera desigual, ¿sí? Miren que aquí estamos trazando el plano en un punto medio, lo mismo, el plano transverso o transversal en un punto medio y el plano coronal también en un punto medio, ¿no? Entonces, aquí tenemos también, en esta figurita me parecía importante traerla porque también se menciona un plano oblicuo. Y entonces es, por ejemplo, un plano que ya no es perpendicular, como los hemos visto estos de acá, sino que es un plano que miren que atraviesa el cuerpo de un órgano en un ángulo que es distinto al recto, ¿no? O sea, que no forma un ángulo de 90 grados. Entonces estábamos viendo otro plano. Bueno. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué son importantes? Entonces reiteramos un poco la importancia de conocer esos planos anatómicos y esos ejes y la posición igual. ¿Para qué? Para describir la disposición de los diferentes tejidos, los órganos y los sistemas y las relaciones que hay entre ellos, ¿sí? Entonces ustedes imagínense, el cuerpo humano es igual como que si tuviéramos ahí ¿qué es? Un paisaje, ¿sí? Entonces un paisaje o como si tuvieran ustedes de ahí una ciudad donde ustedes por lo menos quieren saber dónde está localizada cada cosa. Entonces lo mismo, así como se levantan mapas topográficos de esos lugares geográficos, pues entonces nosotros acá también necesitamos tener unos planos anatómicos, unos ejes para saber dónde están dispuestos esos tejidos, esos órganos y esos sistemas, ¿sí? Entonces esa es como la importancia que tienen a nivel anatómico y fisiológico. Entonces vean aquí los ejes, ¿sí? Nosotros decíamos que si combinábamos esos planos, entonces tenemos aquí también los ejes. Esos ejes serían un eje vertical, ¿sí? Un eje vertical que le habíamos llamado también cráneo caudal. ¿Por qué? Porque viene desde el cráneo hasta la cauda, ¿sí? O viceversa también. Tenemos también el eje transversal, ¿sí? El eje transversal,
Ese eje también sería un eje lateral que va de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Lo mismo, ese sería el eje transversal. Y tenemos aquí el eje anteroposterior, ¿sí? Desde la parte anterior a la posterior. O dorso ventral también, o que va desde la parte dorsal a la parte ventral. Lo mismo, ¿sí? Son nombres con los que los van a encontrar en diferentes búsquedas, ¿no? Entonces, para que las tengan allí, por allí claras y que no piensen que son diferentes, son los mismos. Eje vertical es igual a eje cráneo-caudal, eje transversal es igual que eje lateral y eje antero-posterior, pues es igual que este dorso ventral que vemos aquí. ¿Listo? Ya está. Lo mismo. ¿Por qué son importantes los ejes? Pues para describir la alineación y la topografía de las estructuras anatómicas, ¿no? Otra cosa importante que hay que mencionar aquí es que también nos permiten tener una noción de los movimientos, ¿no? Los movimientos que va haciendo el cuerpo humano, pues precisamente giran alrededor de estos ejes y se realizan sobre estos planos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para educación física, para todo este tipo de cosas a nivel físico de deportes, pues son también importantes, ¿no? No solamente a nivel clínico en ese sentido. Entonces veamos aquí, esta era una imagen también de las que teníamos ya en la clase pasada. Mirábamos cómo se miraría el humano si yo hiciera un corte, por ejemplo, un corte en el plano medio sagital, ¿no? ¿Qué estructuras miraría yo en la parte de la cabeza y el cuello? Sí, entonces miren que aquí vemos algunas cavidades, cavidad nasal, sí, vemos la parte donde está el cráneo, sí, vemos parte de lo que es la médula espinal, podemos mirar el esófago, la tráquea, ¿sí? Dependiendo de los planos o los cortes donde se realicen bueno, sí, donde se realicen esos cortes, ¿vale? Entonces acá tenemos un plano coronal. En el plano coronal decíamos que delimitábamos el cuerpo en la región anterior y posterior. Entonces vean que estas serían las estructuras que podríamos ver internamente, ¿no? Entonces vemos aquí el cerebro en esta parte y que nos permite los cortes en diferentes planos, pues nos permiten visualizar esos órganos o esos tejidos desde diferentes perspectivas, ¿sí? ¿Y eso por qué es importante? Pues porque si yo quiero detectar una enfermedad o quiero detectar alguna anomalía en alguno de esos tejidos u órganos, pues con esa combinación de planos puedo identificarla más fácilmente, ¿no? Esa es como la idea de estos planos anatómicos. Ahora, en el plano horizontal, listo, cuando yo ya sé en qué punto estoy haciendo, generando esa división, pues entonces miro en este caso, miro el hígado, miro el riñón, sí, miro arterias, venas específicamente, yo ya más o menos logro ubicarme mejor dentro del cuerpo, ¿vale? Esa sería la idea. Ahora, vean aquí, por ejemplo, en el caso del cerebro, entonces aquí tenemos un plano transverso, ¿sí? Tenemos un plano transversal, un plano coronal y un plano sagital, ¿vale? Esto es importantísimo para las tomografías, ¿sí? Entonces, y lo mismo, entonces miren que dependiendo de cómo yo estoy cortando, pues voy viendo algunas estructuras mejor que otras, ¿no? Entonces voy viendo cómo están, cómo está la forma de ese cerebro, cómo está dispuesta la materia gris, la materia blanca, cómo están las circunvoluciones, la profundidad de esas circunvoluciones, todo eso me permite ver estos cortes a nivel de los planos anatómicos, ¿no? Entonces esa es como la importancia. Entonces vean aquí hay otras estructuras con esos planos, entonces esos cortes realizados en una sección longitudinal de extremidades inferiores y extremidades superiores y incluso también los planos a nivel de los cortes, a nivel de que es de planos oblicuos, ¿no? Que decíamos también. Entonces aquí está la tomografía, ¿no? La tomografía computarizada, de hecho, pues se basa mucho en esos planos anatómicos, ¿sí? Combina una serie de radiografías que se toman desde diferentes ángulos
alrededor del cuerpo y utiliza el procesamiento informático para crear imágenes, ¿no? Entonces, seguramente alguno de ustedes, no sé si en algún momento o algún familiar le han hecho una tomografía, pues han logrado mirar al cerebro en diferentes planos, ¿no? Entonces, eso nos permite tener como esa ubicación, esa localización, ¿no? De todos los órganos o lo que queramos ver, dependiendo de si queremos hacer un diagnóstico clínico, etcétera, o ver cómo está un órgano. Bien, entonces, pasábamos también a lo que eran algunos términos anatómicos descriptivos adicionales a planos y ejes, donde mencionábamos, por ejemplo, que había la parte anterior, posterior, superior, inferior, ¿no? Entonces, ejemplos, teniendo como base esos planos. Entonces, miren que decíamos que anterior sería delante de otra estructura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la vejiga es anterior al recto, la vejiga es anterior al recto, ¿vale? Posterior, detrás de otra estructura. El recto es posterior al útero. El recto es posterior al útero, ¿vale? Entonces eso nos permite tener una ubicación, lograr ubicar esos órganos y tejidos. Ahora, superior, encima de otra estructura. El hígado está en posición superior al intestino. El hígado está en posición superior al intestino. En este caso podría ser intestino grueso o delgado, ¿no? Inferior, debajo de otra estructura. El colon está en posición inferior al estómago, ¿sí? El colon está en posición inferior al estómago, que está aquí detrás de esta parte, ¿vale? Entonces ahí teníamos esos ejemplos. Otros términos anatómicos, ¿sí? Otros términos descriptivos. Entonces decíamos que había uno que se llamaba distal. Distal era más alejado del tronco o del origen, ¿sí? Más alejado del tronco o del origen, en este caso sería el tronco o del origen, ¿sí? Distal. Y proximal, no sé por qué sí, distal. Y proximal, más cercano al tronco o del origen, ¿vale? Distal, más alejado. Distal, más alejado, las partes más extremas. Y proximal, más cercano al tronco o al origen, ¿vale? Estos términos de medial y lateral pues estaban delimitados o están relacionados con lo que es el plano sagital, ¿no? Entonces, entre más me acerco al plano sagital, vamos a utilizar el término medial y entre más me alejo del plano sagital, pues sería lateral, ¿no? Entonces ahorita vemos un cuadrito con varios de los ejemplos con estos términos anatómicos que habíamos mencionado en la clase pasada. Entonces lo mismo aquí, proximal, ¿no? Proximal, más cerca del tronco o del origen. Distal, más alejado del tronco o del origen. Anterior, pues esa parte anterior va hacia el frente o hacia la parte ventral, ¿sí? Que a veces estos dos términos digamos que están estrechamente relacionados, ¿no? Anterior y ventral, y posterior y dorsal, ¿vale? Entonces tendríamos esto, está definido por lo que es el plano coronal, ¿sí? Que decíamos que tenía esa disposición vertical y que me delimita al cuerpo en la región anterior y en la región posterior. Entonces anterior y posterior, por el plano coronal. También tenemos estos términos que son rostral y caudal. Entonces rostral van hacia la frente, ¿sí? Hacia la frente, hacia la parte superior. Y caudal va hacia la cauda, ¿sí? Hacia la parte inferior. Bueno, entonces este era el cuadradito que nosotros veíamos, ¿no? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, en la parte ventral, hacia el frente o a la parte del vientre, ¿sí? La aorta es ventral a la columna vertebral. Entonces vamos a compartirles aquí, yo aquí lo tenía él. Vale, aquí están viendo el programita, ¿no? Vamos a quitar esto. Entonces decíamos por aquí, la aorta, dijimos ahorita, decíamos, la aorta es ventral a la columna vertebral, ¿sí? Es ventral a la columna vertebral.
Entonces, aquí tenemos la columna vertebral, ¿vale? Esta sería la columna vertebral y aquí tenemos el sistema circulatorio. Entonces lo que quiero hacer es quitar un poco esto. Vamos a ver si lo puedo quitar. Quitamos esto de aquí. Corazón. Y la aorta está, no sé si se alcanza a ver, pero la aorta está acá detrás, ¿ven? Que la aorta está ventral a la columna vertebral, está anterior, ¿sí? Ventral a la columna vertebral, está antes de esta, así dirigido hacia la parte ventral, ¿vale? Entonces ustedes pueden ir estudiando así un poco esos términos anatómicos también, utilizando un poco el programita que nosotros teníamos para lograr aprender bien la localización de estas estructuras. Ahora, al contrario, ¿verdad? La columna vertebral es dorsal a la aorta. Ahora, anterior hacia el lado ventral, posterior hacia el lado dorsal, por eso les decía que estos términos son bastante relacionados, ¿no? El esternón es anterior al corazón, entonces aquí lo veíamos. Entonces el esternón, aquí tenemos el esternón, el cuerpo del esternón, anterior al corazón. Claro, aquí detrás está el corazón, ¿vale? Entonces, al contrario sería el corazón es posterior al esternón, ¿vale? El esófago es posterior a la tráquea, ¿sí? El esófago es posterior a la tráquea, lo mismo. Acá se me complica un poco mostrárselos en el programa. El encéfalo se desarrolla a partir del extremo cefálico del tubo neural del embrión, ¿sí? Entonces aquí no tenemos pues no tenemos, porque esto se refiere más que todo a la parte de desarrollo embrionario, pero si nosotros decimos, por ejemplo, aquí un ejemplo de cefálico y rostral, entonces miremos aquí perfectamente, si nos vamos a la parte del cerebro, vamos a ver aquí, quitamos esto, ¿sí? Quitamos esto. Sí, miremos aquí. Uno puede decir, por ejemplo, que el cerebro es cefálico ¿a qué? A la médula espinal, por ejemplo. Sí, el cerebro es cefálico a la médula espinal. ¿Por qué? Porque está hacia acá, ¿sí? Hacia la parte, hacia la cabeza o la parte superior, ¿vale? Entonces allí podemos ir viendo, teniendo más ejemplos de lo que estamos viendo en este cuadrito. Rostral, hacia el frente o a la nariz. El prosencéfalo es rostral al tallo cefálico, ¿sí? Caudal, hacia la cola en animales o la parte inferior en humanos. La médula espinal es caudal al encéfalo, ¿vale? Muy parecido a lo que analizamos antes, pero al contrario. Superior, arriba, inferior, abajo. El corazón es superior al diafragma, el hígado es inferior al diafragma, ¿sí? Entonces estos ejemplos, váyanlos viendo ustedes mismos, lo pueden ir estudiando con el software que teníamos. Medial, hacia el plano medio. El corazón es medial a los pulmones, ¿sí? Los ojos son laterales a la nariz. Nosotros mirábamos acá. Si tenemos aquí y ponemos los pulmones también, pues miremos aquí, miren. El corazón es medial a los pulmones, ¿no? El corazón es medial a los pulmones. ¿Eso qué significa? Pues que está un poco más cerca todavía del plano sagital, que decíamos que era lo que nos determinaba ese término de medial y lateral, ¿vale? ¿Qué más? Los ojos son laterales a la nariz, el codo es proximal a la muñeca, las uñas son los extremos distales de los dedos, ¿sí? Están más alejados del tronco o del punto de origen. El hígado es ipsolateral al apéndice, ¿sí? ¿Qué significa eso de ipsolateral? Pues que está en el mismo lado del cuerpo, ¿no? Entonces miramos aquí mismo. El hígado, vamos a ver si podemos quitar esto. El hígado, ¿sí? Bueno, aquí me señala por estructura, pero el hígado es ipsolateral al apéndice. El apéndice está por acá abajito, véanlo aquí, ¿vale? Entonces está en ese mismo lado, ¿vale? Entonces el hígado es ipsolateral al apéndice. Listo.
El vaso es contralateral al hígado. Claro, entonces ubicamos por acá, si nos vamos aquí a las glándulas. El vaso, ¿sí? Es contralateral al hígado. El vaso es contralateral al hígado. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que está al otro lado, ¿no? Que está en un lado opuesto. La piel es superficial a los músculos. Sí, eso es evidente, ¿no? La piel es superficial a los músculos. La piel es superficial a los músculos. Allí tenemos nuestros músculos y por encima está la piel, ¿vale? Entonces, más cerca de la superficie del cuerpo y profundo más lejos de la superficie del cuerpo. Los huesos son profundos respecto a los músculos, ¿vale? Entonces, ahí hemos visto varios ejemplos y hemos tratado como de visualizarlos también en el software, ¿vale? No sé si les queda alguna cosa, tengan alguna duda hasta allí, chicos. Queda más claro, ¿verdad? Queda más claro como lo que hemos visto eh, en la primera clase. Ustedes están viendo allí mi pantalla. La pantalla, Sí, profe, eh, el la- programa. el programa, vale. Entonces me toca pasarme al otro lado. Listo. Vamos a pasarnos aquí en reposo. Vale, ahí sí ya están viendo la presentación, ¿no? Ok. Sí, profe. Eso es útil que ustedes tengan su que es también su PDF de la presentación o de las clases a la par, ¿no? Porque a veces hay algunas diapositivas que no las he incluido, como les decía. Entonces, bueno, aquí va la primera parte que les comentaba. Entonces vamos a resolver estas preguntitas que me gustaría que ustedes participen. Levantan la mano, yo aquí veo el nombrecito y ya así tenemos más orden. ¿Cuál es la diferencia y la relación entre anatomía y fisiología? Eso no lo vimos aquí en el repaso, pero eso está en la primera clase que vimos. ¿Cuál será la diferencia y la relación entre anatomía y fisiología? Fernanda. Vamos, Fernanda. Profe, que la anatomía estudia como la forma y la estructura del cuerpo humano y la Ujú. fisiología estudia como cómo funcionan esas partes del cuerpo. Exactamente, esa sería la diferencia, ¿no? ¿Y cuál es la relación entre ellas? Eh, Creo que entre las dos tratan como de entender el funcionamiento del cuerpo humano y las acciones. Sí, en cierto modo, ¿no? Acuérdense de que si yo conozco la estructura, muchos de estos investigadores de antes, a partir del conocimiento de esa estructura, de esa forma, pues se han dado como esos indicios de ver cómo funcionaban, ¿no? Entonces, con ayuda de las dos, pues yo puedo lograr entender completamente un poco más esa función, ¿no? Ujú. Pero esa es la respuesta. Vale, gracias, Fernanda. Segunda pregunta. ¿Cuáles fueron los aportes de Andrés Besalio a nivel anatómico? A ver, ¿qué se acuerdan de Andrés Besalio? Levánteme una sola persona la mano porque no logro ver el nombre. Y para mí es complicado estar regresándome a los chats. A ver, ¿quién tiene levantada la mano? Belmer Jefferson. Belmer. Sí, profe. Ajá. Bueno, Andrés Bersalio se destacó porque hizo disecciones en el cuerpo humano y logró describir con precisión lo que es el cuerpo humano y lo Belmer, se te oye un poco entrecortado. también la Belmer, se te oye un poco entrecortado, no te alcanzamos a escuchar. ¿Ahora me escucha, profe? Sí, ajá, ahí ya. O sea, que Andrés Bersalio fue el primero, no sé, que hizo disecciones en el cuerpo humano, así como también que logró registrar esto en unos libros que fueron de gran utilidad.
Ajá, ¿qué más? Y pues también él desarrolló técnicas de disección. Ajá. Y en comparación con otros investigadores, ¿qué cosas hizo? Acuérdense de las contrastes que hacíamos con Galeno, ¿qué pasaba? Vale, Vermer, muchas gracias. Fernanda, Pues Galeno solamente logró hacer disecciones, no sé, eran animales, ¿no? Y Andrés Besalio ya pues logró hacer disecciones en humanos. Por eso es considerado como el padre de la anatomía. ajá, exactamente, ¿no? Esa fue la ventaja que él tenía. Cuéntanos un poquito más por qué logró llegar a esas ventajas de poder hacer disecciones en humanos. Porque creo que fue en contra de las normativas que estaban en ese entonces, ¿no? Por eso me imagino que fue eh, visto de mal modo, porque pues en ese tiempo era prohibido hacer disecciones a humanos. Sí, pero resulta que eso era antes de Vesalio, ¿sí? O sea, resulta que les prohibieron realizar prácticas con humanos porque no se realizaban de la manera correcta, y ya cuando se volvió a lograr tener como esos permisos, entonces Andrés Vesalio empezó a trabajar ya con presos muertos. ¿Se acuerdan que yo les decía que antes se practicaba con personas vivas, ¿no? Entonces eso fue lo que restringió los estudios anatómicos un montón, ¿sí? Entonces ya más adelante, pues con esos permisos y con mejores prácticas, pues Andrés Vesalio pudo realizar todas esas descripciones tan detalladas, ¿no? Sobre el cuerpo humano, ¿sí? Eh, vale, vamos por aquí. Otra. ¿Cuáles fueron los aportes de Claude Bernard a nivel fisiológico? Gabriela Mora. Profe, el aporte que hizo fue que los organismos se desarrollaran en dos ambientes, que eran el medio externo que rodea al organismo y el medio interno donde está el líquido extracelular que rodea las células. Ajá, a ver, pero explícanos un poquito mejor. A él se lo conocía como qué, a Claude Bernard. Era un fisiólogo francés. Ajá, pero se lo conoció como él. Ay, no me acuerdo. Si el uno era el padre de la anatomía, ¿el otro qué sería? Padre Padre de de la... la fisiología. Exactamente, el padre de la fisiología, ¿no? Entonces, lo que tú me dices está muy bien, sí, el medio interno y el medio externo, pero entonces hay como, ¿qué relación? ¿Cómo puedo yo explicar eso a nivel fisiológico? Con base, o sea, con base en ese medio interno y medio externo, ¿qué trató de aportar Claude Bernard? Mm, pues en el medio externo quería como que enseñar qué era lo que rodeaba todo el organismo, ¿no? Ajá, pero es que hay una palabra que es clave allí entre ese medio externo y ese medio interno. No, profe, no sé. Bueno, gracias, Gabriela, muy amable. James, a ver si nos completa un poco la explicación de esa parte. ¿Cuáles fueron los aportes de Claude Bernard a nivel fisiológico? Profe, lo que Ujú, pues tengo entendido es que él es el padre de la fisiología, ¿no? ujú. Pero él trabajó a través de la función digestiva del páncreas y también pues fue el encargado de atribuirse el mecanismo de los anestésicos. No sé si por ahí va lo de la compañera del medio interno y medio externo, profe. No, pero eso, igual lo que tú mencionas, igual sí que fueron aportes que es de Claude Bernard a nivel fisiológico, ¿no? También. No sé si alguien sabe lo del medio interno y lo del medio externo que conversábamos. ¿No Profe, era lo de la la homeostasis? La Sí, homeostasia Fernanda, que Fernanda, a ver, Fernanda. sí, pues él decía que una constancia entre el medio interno y entre el medio externo daba pues la homeostasis o el equilibrio, la homeostasia la llamó él.
Exactamente. Esa es como la palabra que me vincula para Gabriela, para James y para todos los demás, la palabra que me vincula el medio interno y el medio externo, ¿no? Él explicaba, o no, digamos que la palabra fue incluso acuñada un poco antes, pero él utilizó mucho, hizo mucha referencia a esa palabra homeostasis, ¿no? Entonces, para intentar explicar ese equilibrio, desequilibrio dinámico, decíamos más bien, si no nos referimos estrictamente a la palabra equilibrio, ¿no? Entonces, esa que es esa homeostasis entre el medio interno y el medio externo, ¿vale? La siguiente pregunta es, a partir de los 90, los descubrimientos en genética tomaron fuerza. ¿Por qué crees que son importantes en anatomía y en fisiología? A partir de los 90, los descubrimientos en genética tomaron fuerza. ¿Se acuerdan que mencionábamos por ejemplo, ya se descubre que la doble hélice del ADN, muchos trabajaron ya a nivel cromosómico? ¿Se acuerdan que mencionábamos como todos esos descubrimientos al final y hablamos un poco del genoma humano? ¿Por qué crees que son importantes en anatomía y fisiología? Lady y Paola. Buenas tardes. Pues Buenas tardes. los descubrimientos de genética son importantes para la anatomía y la fisiología porque estos ayudan a detectar las enfermedades, nos ayudan a observar, a conocer, mejor dicho, cómo viene el gen del individuo o a conocer unos más para detectar, digamos, diferentes genes que tenemos que no están, o que, mejor dicho, que están afectados. Entonces, al mejorar la genética, esto toma fuerza porque ayuda a detectar aspectos negativos en tanto a las propiedades físicas del ADN y nos ayuda a conocer más su estructura. Sí, Eso muy diría. bien. Sí, podemos decir que eso sería como una de las cuestiones importantes de por qué, ¿no? O cómo la genética influye en estos estudios anatómicos y fisiológicos. Vale, muchas gracias, Lady. Cristian. Sí, profe, complementando un poco el aporte de la compañera, Ujú. con el mapeo del genoma humano, también se logró la identificación pues, de varias, o sea, una profundización, mejor dicho, en cuanto a la estructura celular. Por ende, pues también hubo grandes avances en el campo de la clonación y pues en el campo de la medicina, ya que al conocer un poco más a fondo los tipos de células y su comportamiento, pues ya hubo un avance significativo en tratamientos pues, de enfermedades que hasta el momento eran difíciles de tratar. Y pues hasta ahora ha sido un buen aporte, ¿no? Porque actualmente pues está la controversia por lo de las células madre, pero pues es una ayuda que se deriva de eso, desde el mapeo del genoma humano. Muy bien, Eso Cristian. sería. Muchas gracias. Caroli Mesías. Sí, profe. Bueno, lo que yo iba a hablar es más o menos parecido a lo que decía Cristian. Pues en los años 90 no había una evolución a lo que es la importancia de la anatomía y la fisiología, o sea, se miraba por encimita, por decirlo así. Después de los años 90 se empezó a mirar el funcionamiento de los genes, cómo nuestros genes funcionaban y se empezaban a detectar eh, que existían unos genes defectuosos y pues a través de eso empezaron ya a hallar curas para poder pues ver que esos genes contribuían demasiado a las enfermedades del hombre. Entonces, pues yo diría que por ahí va el aporte del programa del genoma humano. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, Carolina. Sí, acuérdense que hablábamos nosotros de las terapias génicas, ¿no? Entonces eso está muy encaminado hacia el entendimiento de lo que es primero los genes, primero conocer todo el genoma. Acuérdense que cuando hablamos de genoma nos referíamos a eso, al todo,
conocer todos los genes que hacen parte de ese ser humano en este caso, y con eso pues podemos entender estructura, función génica, y podemos llegar a entender un poco más las patologías, ¿no? Cuando esos genes están alterados, y poder focalizarnos o dirigir terapias mucho más específicas, ¿no? Entonces, hacia eso están todos los aportes de la genética frente a la anatomía y la fisiología. Muchas gracias por participar. Explique brevemente uno de los avances actuales en anatomía y fisiología y su impacto. Bueno, ya algo lo tocamos. ¿Alguien más que quiera explicar alguno en particular de los que nosotros conversamos en la primera clase? James. ¿Quién me levanta la creo mano por que allí? Vale, James. sí, Ujú. verano. Según lo que entiendo, también estaba leyendo en nanotecnología, ¿no? Que dice que pues pequeñas partículas que contienen fármacos terapéuticos que se insertan para hacer pues la enfermedad más viable o pues atacarla desde el núcleo, digámoslo así. Ajá, las nanopartículas son importantes, ¿no? Mirábamos que lo que explicábamos nosotros en aquella clase era que muchas de los tratamientos que se tienen, por ejemplo, para el cáncer, pues no son tan dirigidos o tan específicos, ¿no? Entonces, una de los aspectos que siempre ha tratado como a los que siempre se ha tratado de encaminar la investigación es a tratar de mirar qué moléculas son blanco y a qué moléculas hay que atacar, ¿no? Entonces, las nanopartículas intentan hacer, o la nanotecnología en general, pues intenta generar ese tipo de tratamientos más específicos, ¿no? Que lleguen hacia un punto donde realmente digamos, como que se eliminen las células que son dañinas, las células cancerígenas, y que no se afecten a las células sanas, ¿no? Que es lo que hacen el resto de tratamientos que son poco específicos, ¿vale? Entonces, ese es uno, digamos, de los avances actuales y en los que tiene mucho que ver la parte anatómica y fisiológica, ¿no? Y el impacto pues es evidente, ¿no? Bien. ¿Por qué es útil reconocer cada uno de los planos y ejes anatómicos? Aquí queda súper clara ya la duda que me habían planteado. Entonces, ¿quién quiere retomar lo que esto ya lo vimos ahorita? ¿Por qué es útil reconocer cada uno de los planos y ejes anatómicos? Belmer. Ujú. Profe, ¿sí me escucha? Sí, te oigo. Ah, ok. Para describir la disposición de los órganos y pues de los sistemas también, Ajá. así ¿Qué como la más? alineación y la topografía de las estructuras anatómicas. Exacto. Esa es la importancia, ¿no? ¿Quién más quiere completar esa respuesta? ¿Para qué nos sirve saber esas localizaciones? ¿Para qué nos sirve saber esa topografía? Saber dónde están ubicados en esos planos y ejes. Lady. Profe, pues además de lo que dice el compañero de describir la disposición de los tejidos, órganos y sistemas, a nosotros como profesores y hasta para nosotros mismos, nos sirve para identificar algún tipo de malestar o enfermedad porque ya tenemos un previo conocimiento de la ubicación de nuestros organismos y en ello identificar alguna enfermedad, Es un sea de aporte, nosotros o sí. de nuestros alumnos. Eso me parece que es útil, digamos, también ese punto de vista que tú manifiestas, ¿no? Es algo que no lo trabajamos, pero que de todas maneras ustedes pueden reconocer, ¿no? Ya teniendo en cuenta bien dónde están ubicados los órganos, los sistemas, todo, que es una cosa que uno la viene trabajando de hecho desde el colegio, pero que en la universidad se refuerza un poquito más, pues es muy útil para eso, ¿no? Para reconocer esos estados patológicos en personas que estén muy cerca a nuestro, ¿no? Entonces eso es una buena respuesta. Muchas gracias, David. ¿Mm? ¿Qué más? Y a nivel clínico, ¿para qué nos sirve?
¿Para qué le servirá Darwin? ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues a nivel clínico creo que lo esencial saber pues esos planos y ejes anatómicos, ¿verdad? Por ejemplo, pues los cirujanos en el momento pues de hacer una cirugía tienen que saber en qué parte, digamos, cortar, si no sé si ese es el término, o pues para una cirugía o eso, y pues incluso ellos yo he visto que con un marcador trazan como el área, porque ellos después ya saben lo que tienen que hacer. Exactamente, ¿no? Exactamente. Imagínense qué tal si no supieran dónde está el hígado, dónde está el colon transverso. Entonces, esos planos les dan una noción mucho más exacta del punto, ¿no? Dónde están. Ujú. Muchas gracias, Darwin. Vale. ¿Cuál es la relación entre planos y ejes anatómicos? ¿Cuál será esa relación? Vale. Profe, creo que guardarían una relación de ubicación y de vista entre los dos, ya que pues los planos lo que permiten es dar la orientación al momento de ubicar cualquier órgano o cualquier parte que se necesite trabajar. Ujú, ujú. Sería- Sí. Gracias, Cristian. Si no, acuérdense que nosotros mencionábamos que al combinar esos planos podemos visualizar bien esos ejes, ¿no? También al combinar esos planos podemos visualizar esos ejes. Y sí, lo que decía Cristian, esa relación entre planos y ejes, pues incluso me permite ver a nivel de movimientos entre qué planos y ejes se están generando ese tipo de movimientos, ¿no? Entonces, por ahí va la relación. Vale. Chicos, Profe. entonces allí, no sé si James, ¿quién está? Fernanda. Sí. Dime, Fernanda. Profe, ¿se puede decir que hay una relación, digamos, entre un eje y un plano? Por ejemplo, el eje antero-posterior va relacionado con el plano frontal. Puede ser, sí, también, es una respuesta válida. Ujú. Solo que hay unos planos, si ustedes se regresan acá, vámonos a ver, hay algunos ejes que atraviesan varios planos, ¿no? Entonces ese es como lo complicado, pero uno podría decir que, eh, que se podrían relacionar con algunos planos, ¿no? Ujú. Sí. Mírenlo, el antero posterior, me decías Fernanda, el antero posterior con el plano transversal, ¿no? Con el plano frontal. Con el plano frontal, perdón, ajá, con el plano frontal, El lateral con el sagital. el lateral con el sagital, y el otro, Y el longitudinal con el transversal. sí, pero es un poco complicado por lo que te digo, ¿no? Que a veces como estos se cruzan, todos esos ejes pasan exactamente por el punto medio, entonces es un poco complicado poderlo relacionar directamente con algún plano, ¿no? Resultan más que todo de esa combinación, ¿no? De los planos, pero podría establecerse como esa relación, ¿no? Vale. Bueno, no sé si por aquí tienen entonces, chicos, alguna otra pregunta adicional a las que hemos repasado, a las que hemos visto. Y si no, entramos ya con el concepto de homeostasis. Vamos a ver cómo avanzamos por aquí. Bueno, entonces. Profe, Sí, James. Ujú. Dime. sí, yo tengo con respecto a esta unidad tengo dos preguntas. Ujú. Las voy a leer, pues, ¿no? Ajá. Para comprender mejor la homeostasis, ¿cuál sería el mecanismo de control para un paciente con diabetes tipo 2? Ajá. Y la otra, Ajá, vale. ¿y por qué homeostasis no significa equilibrio? Ah, vale, muchas gracias, James. Muy bien. Bueno, me parecen preguntas que seguramente las vas a responder ahorita en lo que acabemos de ver con el concepto de homeostasis. Pero muchas gracias por las preguntas, ¿vale? Ahorita al final de lo que hablemos de homeostasis me dices si te quedaron claras y si no las retomamos. Vale, pues, Bueno, gracias. gracias. Entonces, nosotros habíamos dicho, ¿sí? Nosotros habíamos mencionado que homeostasis venía del griego, que significaba, ¿sí? Homeo, similar, y estasis, que significaba condición y estado.
¿sí? O estabilidad también significa estasis, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el concepto de homeostasis? El concepto de homeostasis sería una constancia del medio interno, ¿sí? Lo que ustedes estaban mencionando en la primera parte de la clase, que mirábamos los aportes que había tenido Claude Bernard sobre la fisiología, pues precisamente hacían alusión a eso, ¿no? A esa constancia del medio interno con respecto también al medio externo, ¿no? Entonces hay como una dinámica entre ese medio interno y ese medio externo, y que precisamente esa dinámica esa dinámica es la que nos permite mantener esa constancia, ¿no? Esa constancia del medio interno. ¿Cómo? También, ¿cómo se regula esa constancia del medio interno? Pues hay diferentes mecanismos fisiológicos que la determinan, ¿no? Que eso es lo que explicaremos a continuación. Entonces se puede llevar a cabo por mecanismos de control o sistemas de control, ¿no? Estos sistemas están alerta, están siempre pendientes de qué es lo que está pasando en ese medio externo y en ese medio interno para tratar de realizar ajustes, ¿no? Y esos ajustes pues son los que me van a llevar o los que me van a conducir a mantener esa constancia del medio interno. Si yo no mantengo esa constancia del medio interno, ¿qué pasará? Pues devienen las enfermedades, ¿no? Devienen todas estas patologías. Entonces, se conoce como, podríamos decir que homeostasis se podría reconocer también como un estado estacionario, ¿no? ¿Cuáles son esos ejemplos de homeostasis? Entonces, teníamos la regulación de la temperatura corporal, la eliminación de sustancias tóxicas, la presión sanguínea, los niveles de oxígeno en la sangre, la regulación del pH en el cuerpo. Entonces nosotros explicábamos aquí que en el caso de la regulación de la temperatura corporal, pues es algo bastante vital, ¿no? Cuando nosotros enfermamos o tenemos, por ejemplo, alguna infección de algún tipo, esa temperatura sube, ¿sí? Esa temperatura sube, pero es una respuesta fisiológica también a un agente extraño. Entonces, ¿qué sucede en nuestro sistema inmune? Nuestro sistema inmune incrementa la temperatura y de esta manera, al incrementarse esa temperatura por unos pirógenos que liberan estos microorganismos, pues esa temperatura intenta de alguna manera atacar a esos microorganismos y eliminarlos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si esa temperatura sube demasiado? Pues también es contraproducente, ¿no? ¿Por qué? Porque si esa temperatura sube por encima de los 40 grados, entonces resulta que empieza a haber desnaturalización de proteínas, hay daño de tejidos y por lo tanto pues puede llegar a, incluso no sé si por ahí han visto, convulsiones por temperaturas muy altas, y eso pues da lugar a la muerte, ¿no? Incluso llevar hasta la muerte de una persona cuando las temperaturas son demasiado altas, ¿sí? Entonces nuestro organismo es capaz de regular todos esos procesos. Ante una subida de temperatura, pues esa subida no puede subir más allá de los límites normales porque moriríamos, ¿vale? ¿Qué pasa con el ejercicio? Con el ejercicio pasa lo mismo. Cuando ustedes están corriendo, están trotando, están haciendo spinning, lo que sea, en un deporte, entonces nosotros empezamos a tener calor. Esa temperatura corporal empieza a subir, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el organismo para tratar de mantener esa temperatura en los niveles normales? Alrededor de 37, 36 punto y algo grados centígrados, ¿sí? ¿Qué hace? Lo primero que hace es vasodilatar. Sí, vasodilatar. ¿Sí se han dado cuenta que ustedes cuando uno está corriendo o haciendo algo se le ponen rojas las mejillas? Entonces ahí están viendo la vasodilatación, ¿sí? La vasodilatación, entonces esos vasos sanguíneos se dilatan, hacen que la sangre haya mayor superficie para que circule esa sangre y que ese calor que se está generando pues se vaya, que esa vasodilatación permite que ese calor como que se disipe más rápidamente, ¿sí? Por eso es que a uno se le ponen así las mejillas rojas. ¿Qué pasa si la vasodilatación no sirve? Pues porque ustedes se han dado cuenta, pónganse a hacer spinning 1 hora y ven qué pasa, ¿sí? Entonces uno primero se pone rojito y después empieza a sudar, ¿sí? Es ahí donde su cuerpo realmente están actuando esos mecanismos de control, ¿sí? Y lo que está ocurriendo es que si ya la vasodilatación no me permite regular esa temperatura corporal, pues entonces viene el sudor, ¿sí? Viene el sudor. El sudor al Profe, evaporarse, ¿sí? ¿Quién me habla por ahí? Lady, Lady, dime Lady. Ujú. profe, hay personas que hacen ejercicio y ellas sus mejillas no se tornan rojas ni tampoco sudan. ¿Hay algún problema
con ellas? ¿Tienen No, algún? no, resulta, ¿sabes qué pasa? Que eso es una buena observación, porque hay personas que incluso no, casi que no sudan, ¿no? También yo he visto eso, que ahí dependiendo del tipo de persona hay algunas que sudan más, que uno dice, Dios mío, hizo 30 minutos de ejercicio y vea cómo está sudando. Claro, pero eso depende mucho, o sea, esas temperaturas, uno dice una temperatura, un set point de 37, de 36, pero para algunas personas eso va a ser un ranguito más allá o más bajo. ¿Sí? Entonces, de esos rangos fisiológicos normales para una persona, lo mismo la presión arterial, ¿sí? Uno establece una presión arterial en un punto fijo, pero hay personas que la tienen un poquito más elevada, otras personas un poquito más baja. Todas esas pequeñas variaciones, entonces, inciden en las respuestas que tú me estás explicando. Así que dices, bueno, mira, estas personas no se ponen rojas, eso no significa que esté mal, ¿sí? Que fisiológicamente esa persona esté mal, sino que su cuerpo intenta compensar esa elevación de la temperatura de las mismas maneras, pero no de forma tan exacerbada como en otras, ¿no? En otras, por ejemplo, si la vasodilatación es lo primero que se presentaría. Y en segundo lugar, pues viene el sudor, ¿no? Entonces esas serían como las dos respuestas del que es del cuerpo frente a una subida de temperatura, en este caso que estamos viendo que sería el ejercicio, ¿vale? Muchas gracias, Lady. Ahora, ¿qué Gracias. pasa? Ujú. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el frío? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nosotros sentimos frío? ¿Sí? En Pasto hace como un mes se puso demasiado frío y entonces todos deben haber estado temblando, ¿sí? Del frío. Entonces miren que esa es otra respuesta que tiene nuestro cuerpo frente a los cambios de temperatura. Cuando nosotros tenemos una temperatura, digamos, aquí en Pasto, una temperatura fría, que serán como unos 12 grados, unos 10 grados, ¿sí? Más o menos. Los 18 serían casi que normales, pero cuando ya estamos en 12 grados o en las noches tan frías que llegan a veces hasta 9 grados, uno empieza a temblar, ¿sí? Entonces, el cuerpo ahí lo que está tratando es de generar calor con esos temblores musculares. La primera respuesta del organismo, ¿cuál es? Es vasoconstreñir, ¿sí? Vasoconstricción. Si nosotros dijimos acá que había vasodilatación, ¿sí? Para favorecer esa disipación de calor, entonces acá nosotros generamos una vasoconstricción. ¿Para qué me sirve esa vasoconstricción? Si es como que si ustedes los vasos sanguíneos apretaran un poquito, se tensionan, se comprimen. Eso hace que el calor se concentre principalmente en las partes centrales del cuerpo, ¿sí? Y por lo tanto, ustedes han sentido que, por ejemplo, las extremidades se sienten súper frías, ¿no? Las manos, los pies, y entonces uno empieza ahí a temblar y entonces ya el cuerpo está reaccionando con ese tipo de respuestas, ¿no? Está generando vasoconstricción, tratando de mantener todos los órganos vitales con el calor, con la temperatura óptima y por eso pues uno siente las manos heladas y los pies helados. Y por medio del temblor pues trata como de que es de compensar también, de elevar un poco esa temperatura, ¿no? Entonces, esas son como algunas de las respuestas fisiológicas que se generan frente a esos cambios, ¿no? Y todas esas respuestas fisiológicas pues nos permiten mantener la homeostasis, ¿vale? Lo mismo pasa con eliminación de sustancias tóxicas. Es necesario eliminar el dióxido de carbono, es necesario eliminar, por ejemplo, la urea, ¿no? A través de la orina. Entonces, todas esas sustancias que son tóxicas es necesario también eliminarlas del cuerpo. ¿Vale? Si no, pues devienen enfermedades. La presión sanguínea, lo que les decía, tampoco puede ser muy alta, ¿sí? Pero tampoco puede ser muy baja, tiene que estar en condiciones normales, ¿vale? Niveles de oxígeno en la sangre, ¿sí? Y regulación del pH en el cuerpo. Acuérdense que muchos de los órganos actúan a pHs casi neutros, algunos actúan a pHs ácidos, como en el estómago. Entonces hay diferentes tipos de pHs dentro del organismo, ¿no? Y esos pHs pues se mantienen también en parte por la respiración, en parte por el metabolismo, ¿no? Entonces, dependiendo de la interacción de todos esos aspectos, pues entonces vamos a mantener la homeostasis en todos estos puntos, ¿sí? Bueno. Entonces, los mecanismos homeostáticos son aquellos que nos permiten el control de una variable o parámetro fisiológico, ¿sí?
Son redundantes, dijimos. Sí, eran redundantes. ¿Por qué? Porque a veces no solamente un aspecto me está regulando, por ejemplo, la variación de la temperatura, no solamente un solo órgano está interviniendo, un solo sistema, si a veces están interviniendo varios sistemas tratando de compensar y de regular ese cambio, ¿no? en esa variable específica. Entonces, por eso se dice que son redundantes. ¿Bien? Homeostasis, la homeostasis requiere energía, claro, sí, necesitamos de ATP que es generado por nuestras mitocondrias, que es generado por el metabolismo para poder generar respuestas óptimas a esos cambios de variables, ¿no? Las variables reguladas no se encuentran en equilibrio. Miren que este fue un concepto que a veces resulta un poco confuso, ¿no? En algunos textos ustedes lo van a encontrar como que la homeostasis es equilibrio, sí, equilibrio del medio interno y externo, y se los digo porque yo lo he leído, lo he encontrado también, pero resulta que en algún momento, en unas clases de fisiología con una doctora, por allá en mis estudios de maestría, ella nos decía precisamente eso, dicen, vayan a ver exactamente qué significa equilibrio en un diccionario, ¿sí? Entonces realmente la palabra homeostasis no, o sea, sí, no significaría equilibrio. ¿Por qué? Porque equilibrio es mantener algo estático, algo que no se mueve, algo que no cambia de dirección, ¿sí? Entonces, algo que está allí, en un punto en el que está estático, ¿vale? Pero ¿qué está pasando con nuestro organismo, con el medio interno y con el medio externo? Realmente lo que está pasando es que hay como un movimiento dinámico, ¿no? Nosotros estamos viendo que hay, por eso ella le llamaba desequilibrio dinámico, ¿sí? Un desequilibrio dinámico. Se mantiene esa condición, esa constancia del medio interno gracias a esa interacción con el medio externo, ¿no? Hay un continuo flujo. Entonces nosotros no estamos viendo allí algo estático, estamos viendo algo que está generándose movimientos, ¿no? Movimientos entre el medio interno y el medio externo. ¿Vale? Y eso lo vemos aquí, ¿sí? Eso lo vemos aquí en esta célula, donde nosotros miramos que hay una regulación muy fina en lo que son las concentraciones intracelulares y las concentraciones extracelulares, ¿vale? Entonces, esta diapositiva es bien importante porque resulta que con base en esto, pues se producen muchos de los procesos fisiológicos de cada uno de los sistemas, ¿no? Entonces, las concentraciones intracelulares, menor cantidad de sodio en la parte interna que en la parte externa, mayor cantidad de potasio en la parte interna que en la parte externa, ¿sí? Una más baja concentración de glucosa en la parte interna que la externa. Y miren que el calcio es bastante menor en comparación con la parte externa, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros explicábamos que qué pasaría si este calcio, la concentración interna sube demasiado, ¿sí? Aquí imagínense que hubo un evento que dañó la célula, ¿sí? Dañó la célula, rompió esta célula, ¿vale? Eso, por ejemplo, a veces lo producen las miotoxinas presentes en muchos, en venenos, ¿sí? En venenos pueden producir, hay proteínas que son capaces de dañar estas células. Y entonces, al dañar estas células, si yo rompo esta célula por aquí, ¿sí? Me entra un montón de calcio, ¿sí? Al entrar mucho calcio, ese calcio es un mensajero, un segundo mensajero, y entonces ese calcio internamente mueve muchos procesos dentro de la célula, entre ellos facilita la contracción muscular, ¿se acuerdan que eso lo vimos, no? Entonces se produciría una hipercontracción, ¿sí? Al producir, si estoy hablando, por ejemplo, de una célula, de un miocito, ¿sí? Entonces se produce hipercontracción. Dentro de esa célula puedo encontrar proteínas que son activadas por calcio, que son capaces de degradarme componentes del citosol, ¿sí? También, si hay mucho calcio, ese calcio va a entrar a la mitocondria. Si la mitocondria se hincha de calcio, puede generar muerte celular, ¿sí? La mitocondria está muy relacionada que son con los procesos de muerte celular por apoptosis, por ejemplo, y eso se produce también por una elevada concentración de calcio. Entonces, miren todas las cosas que podrían pasar si simplemente cambian una concentración de un ion de estos iones que estamos viendo aquí. ¿Vale? Entonces esto es finamente regulado por el organismo, ¿no? Y todo eso pues es explicado por la homeostasis. Entonces, ¿quién regula todas estas concentraciones?
la regulan diferentes proteínas que están en la membrana celular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí bombas bombas de ATP, que son estos, ¿cómo se llaman estas? Los transportadores sodio-potasio, las ATPasas, ajá. Las ATPasas, tenemos también aquí diferentes canales que me permiten ingresos de sodio, salidas de potasio, tenemos transportadores de tipo pasivo, ¿no? Miren aquí, uniportadores, solo transportan una molécula, tenemos antiportadores, que son aquellos que ingresan algunos iones y otros salen, entonces tenemos una gran cantidad de proteínas que están allí actuando como canales, ¿sí? Como canales y que favorecen pues estos procesos homeostáticos a nivel celular, ¿no? Entonces tenemos que esto sería un desequilibrio dinámico entre LEC y LIC. Vean que esto no es que se mantenga estático, ¿no? Esto está en continuo movimiento. Entrando sodio, saliendo potasio, esto me permite despolarizaciones, hiperpolarizaciones en la célula, esto lo vamos a ver cuando miremos sistema nervioso. Entonces, todo esto es un desequilibrio dinámico, ¿no? Entonces yo me apego también quizás a ese concepto de que la homeostasis es más un desequilibrio dinámico, ¿no? Un desequilibrio químico también, igual, estamos viendo que aquí hay una gran cantidad de iones, ¿vale? Bueno, entonces, por la ley del equilibrio de masas, el sistema se mantiene en un estado estacionario, ¿no? Entonces esa homeostasis también se explica por esta ley del equilibrio de masas. ¿En qué consiste esa ley del equilibrio de masas? Consiste en que está determinada por una carga corporal existente, que esto viene a ser el peso corporal, ¿sí? Que sería esto, una carga corporal existente. Digamos que en condiciones fisiológicas normales esta carga corporal existente no cambia, o sea, ese peso no cambia. Estamos hablando de un cuerpo fisiológico normal, imagínense que es como un prototipo de ser humano, 70 kilos, ¿sí? Uno a veces en fisiología encuentran, imagínense un ser humano de 70 kilos, ¿sí? Entonces, digamos que esa sería como la carga corporal existente, ¿sí? No cambia, está determinando, el equilibrio de masas está determinado por la carga corporal existente más lo que es la entrada o producción metabólica. Esa entrada o producción metabólica, ¿por qué viene dada? Viene dada por la ingesta de alimentos, ¿sí? La adquisición de nutrientes por medio del intestino, los pulmones, la piel, todo esto vendría a ser parte de lo que es la entrada o producción metabólica, ¿sí? Y menos la excreción o eliminación metabólica, ¿sí? Que esto vendría dado, ¿por qué? Por los riñones, por el hígado, por los pulmones y por la piel, ¿vale? Entonces, acuérdense que el equilibrio de masas me explica también esa homeostasis. Está dado por la carga corporal existente, más la entrada de producción o producción metabólica, menos la excreción o eliminación metabólica. ¿Y esto qué quiere decir? En palabras sencillas, pues que en realidad lo que entra, pues se aprovecha aquí, pero debería salir. Y esta carga corporal debería mantenerse constante, ¿vale? Eso es como algo simplificado, un concepto simplificado. Un ejemplo, todo el sodio que se consume y que el cuerpo no necesita debe excretarse por la orina, ¿vale? Ustedes a veces, por ejemplo, consumen un montón de sal, pues entonces el cuerpo solamente va a consumir lo que necesita para mantener ese equilibrio que les decía, ese desequilibrio dinámico a nivel de iones, por ejemplo, ¿sí? Y lo que no necesita, pues entonces se excreta, ¿vale? Se excreta. Si esto no se excretara, ¿qué pasaría? Pues vienen complicaciones como cuáles, si retención de líquidos, si yo consumo mucha sal y no excreto lo que no necesito, pues entonces hay retención de líquidos, hay aumento de volumen sanguíneo y con eso viene la hipertensión, ¿sí? Allí quizás ustedes entenderán por qué a uno el médico le dice, por favor no consuma tanta sal, ¿sí? Por favor no consuma tanta sal. Nosotros quizás ahorita, por la juventud, por los años, porque nuestro sistema está nuevo, nuestro sistema todavía tiene esa capacidad de tener estos mecanismos de control bastante bien, pero con la edad, ustedes se dieron cuenta que en el documental, que con la edad esos mecanismos de control pueden empezarse a perder, pueden empezarse a deteriorar. Y entonces yo ya puedo tener una mayor retención de líquidos, la presión arterial también con la edad aumenta, entonces todo eso puede conducir a hipertensión y pues todas las consecuencias que eso ocurre, ¿no? Con la hipertensión.
Entonces, un organismo en homeostasis, ¿vale? Acuérdense que pues va a experimentar cambios externos como cambios internos. Cuando resultan en cambios internos, cuando se generan esos cambios internos, ¿sí? Se da una pérdida de la homeostasis. Cuando yo llego y cambio alguno de esas variables, algún parámetro, pues, interno, voy a perder la homeostasis. Entonces, ¿qué hace el organismo? El organismo intenta compensar. Eso es lo que hemos estado hablando hasta ahora. Intenta compensar. Si esa compensación falla, pues entonces caemos en la enfermedad, ¿vale? Pero si esa compensación es exitosa, pues continuamos bien, estamos con bienestar. Ejemplos de esos cambios externos que podrían estar incidiendo en esos cambios internos, pues las toxinas, agentes infecciosos, diferentes traumas, etcétera, ¿no? Cambios internos, cáncer, enfermedades autoinmunes, enfermedades hereditarias, ¿sí? Entonces ahí tenemos algunos ejemplos. ¿Qué hace el cuerpo para mantener la estabilidad? Pues ya más o menos hemos dado algunas nociones, ¿no? De qué es. Utiliza diferentes sistemas de control, ¿no? Utiliza diferentes sistemas de control. Y entonces aquí vienen los sistemas de control, que serían los de las vías locales y los de las vías largas, ¿no? Ahorita vamos a profundizar en esto, voy a profundizar un poquito más porque en el de las vías largas, porque por allí me sugirieron eso, ¿no? Que querían que ampliáramos un poquito allí y que diéramos un poco más de ejemplos. Entonces me dicen si les queda un poco más claro. Bueno, entonces estos sistemas de control me permiten, ¿no?, mantener esa homeostasis. Entonces, por una parte tendríamos las vías locales, ¿sí?, que son respuestas autocrinas o paracrinas. ¿En qué consisten estas respuestas autocrinas o paracrinas? Pues miren que aquí tengo yo una celulita. Si esa celulita genera una hormona o genera una molécula y el receptor está en esa misma célula, para esa misma molécula o para esa misma hormona o para esa proteína que sea, entonces se generaría una respuesta autocrina. ¿Cuándo se llama paracrina? Cuando los receptores están en células que se encuentran a la par, que son aledañas, que están próximas, cercanas, ¿vale? Entonces ahí tendríamos una respuesta paracrina. Ahora, ¿por qué se llaman vías locales? Porque miren que la respuesta se da localmente. Entonces miremos esta figurita aquí. En esta figurita aquí nosotros vemos que hay un cambio local, ¿sí? Se produce, por ejemplo, una disminución de la presión parcial de oxígeno en este punto, se produjo ese cambio, y entonces hay una respuesta local, ¿sí? Hay una respuesta en ese mismo punto, eso significa que es una vía local. Induzco un cambio, se produce un estímulo, que en este caso sería la disminución de la presión parcial de oxígeno, y entonces eso me va a promover una respuesta local. ¿Cuál es la respuesta local? La respuesta local vendría a ser la liberación de sustancias vasoactivas y generar esa vasodilatación, ¿vale? Entonces, en el control local, las células que están cerca, ¿sí?, son las que van a iniciar esa respuesta. ¿Sí? Las células que están cerca de donde se ha producido ese cambio, pues son las que van a iniciar la respuesta. Entonces vean que aquí tengo esto, el estímulo y la respuesta. Un cambio local producido por ese estímulo y se genera una respuesta local, ¿vale? ¿Qué me estoy saltando aquí? Que esa es la diferencia con respecto a las vías largas. ¿Qué me estoy saltando aquí? El centro integrador. Me estoy saltando el centro integrador, ¿sí? Miren que ahí está, digamos, como lo esencial de lo que sería la vía local. Veamos entonces las vías de larga distancia, ¿sí? En estas vías de larga distancia, entonces serían vías de control reflejas. ¿Se acuerdan que nosotros en algunas de las clases hemos hablado de los reflejos? Y eso lo vamos a tocar igual también en las clases posteriores. En todos los sistemas hay arcos reflejos. Si entonces esas vías de larga distancia, también conocidas como vías de control reflejas, entonces se producen ya, aquí ya no hay una respuesta local, sino que se producen cambios a nivel sistémico, ¿sí? Miren que involucran un centro integrador alejado del sitio afectado, ¿sí? Está alejado del sitio afectado. Entonces, involucran al sistema nervioso y al sistema endocrino. Entonces veamos aquí el ejemplito con la misma figura anterior, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa aquí? Este vendría a ser una simplificación del baroreflejo, ¿sí? De cambios, por ejemplo, a nivel de la presión arterial. Entonces, esos cambios en la presión arterial pueden ser sensados
por algunos receptores que están en esta parte, en el callado aórtico, ¿sí? Entonces hay unos receptores que se encargan de sensar la caída de la presión arterial. Cuando cae la presión arterial, sí, ahí yo tengo mis receptores, entonces eso se informa inmediatamente y se dicen, hey, mire, cayó la presión arterial. ¿Y eso quién lo va a evaluar? Lo evalúa el centro integrador, que sería el cerebro, ¿sí? Analiza, dice, no, mira, este valor está desajustado, no está en el punto de ajuste de la presión arterial normal, entonces ha caído la presión arterial, mandemos esa información para que el sistema pueda responder y pueda ajustarlo. Entonces, toda esa información viaja por acá, por el centro integrador, se va por unas vías eferentes, ahora desglosamos un poquito más este bucle de respuesta, y posteriormente entonces tenemos una respuesta, ¿sí? Entonces miren que esta es por eso se llama vía de larga distancia, ¿no? ¿Involucra a quién? A un centro integrador, ¿sí? Y pues en esto tiene que ver el sistema nervioso, el sistema endocrino. Y entonces ya se me genera una respuesta. La respuesta es iniciada por células que están distantes al sitio donde ocurrió el cambio. Miren que aquí se sensó el cambio de la presión arterial y las respuestas se están dando en otros sistemas, ¿no? Entonces eso es a lo que hace referencia. ¿Qué partes tiene las vías de larga distancia? Pues tiene dos partes, los bucles de respuesta, sí, y los bucles de retroalimentación, que son la negativa y la positiva. Entonces veamos esto un poco más en detalle. ¿Vale? Entonces aquí tendríamos que las partes de un bucle de respuesta, miren si las desglosamos más, nosotros habíamos hablado de un estímulo, habíamos hablado de un centro integrador y de una respuesta. En algún punto tocamos también los sensores o receptores. Entonces vean que aquí también dentro de este bucle de respuesta pues se involucran las vías aferentes y se involucran las vías eferentes, así como también los efectores, los blancos o efectores, ¿sí? Entonces tenemos ¿qué componentes? El estímulo, ¿sí? El receptor, la vía aferente, el centro integrador, en otros los van a encontrar como centro controlador, vía eferente, diana, efectores, ¿sí? O el blanco, efectores, y la respuesta. 7 componentes. ¿Listo? Entonces, de ese bucle de respuesta. Esa sería la primera parte de la vía larga. ¿Cuál es la segunda parte de la vía larga? Pues los bucles de retroalimentación. Y esos bucles de retroalimentación decíamos que podían ser positivos o podían ser negativos, ¿sí? Entonces ahí está pues una de las dudas que también tenían ustedes. Veamos entonces eso más en detalle, ¿sí? ¿Qué era eso de la retroalimentación negativa? Entonces, la retroalimentación negativa está estrechamente relacionada con lo que es la homeostasis, ¿sí? Mantiene la homeostasis. El cambio inicial en la variable regulada es atenuado. Entonces, vean, desglosemos un poco este significado. ¿Qué quiere decir? Que si yo genero, estamos hablando de la misma variable, la presión arterial, si se produce una subida en la presión arterial, entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo? Va a tratar de disminuir la presión arterial, o sea que va a generar una respuesta contraria, ¿sí? Va a disminuir la presión arterial. Entonces, a eso yo le llamo una retroalimentación negativa, ¿sí? ¿Y eso qué va a tender? Pues a mantener la homeostasis. Entonces vean que aquí tienen el ejemplo. Si la presión arterial media aumentó, el sistema la disminuye. Y si esta disminuye, pues el sistema la aumenta. O sea que genera una respuesta contraria, ¿sí? Una respuesta inversa. Y esto intenta estabilizar el sistema. ¿Con qué fin? Con el fin de que esa variable se ajuste al valor normal, ¿sí? O que esa variable oscile alrededor del valor de ajuste. ¿Vale? Si yo tengo una temperatura normal de 37 grados, digamos que lo ponemos en ese que fuera el set point, ¿sí? Si yo lo tengo allí, entonces el sistema lo que va a intentar es regular la temperatura para que esa temperatura corporal esté alrededor de ese valor de ajuste que sería 37, ¿sí? Ya sea, ¿por qué? Por una retroalimentación negativa. Si la temperatura sube, pues el sistema la disminuye. Si la temperatura baja, el sistema la aumenta. ¿Qué pasa con la presión? Lo mismo. Si la presión aumenta, el sistema la disminuye. Si la presión disminuye, el sistema la aumenta. ¿Sí? Entonces acuérdense que eso vendría a ser una retroalimentación negativa, ¿vale? Entonces eso se resume aquí también en este esquema, ¿sí? Ante un estímulo inicial,
Si miren que aquí en este caso sería un estímulo que está aumentado, se genera una respuesta y entonces el estímulo disminuye. Cuando ese estímulo disminuye, pues claro, el ASA, digamos que esa retroalimentación negativa ya ha generado una respuesta atenuada y por lo tanto se apaga, ¿no? Esa ASA se apaga, hasta allí llega. Cuando yo ya tengo la homeostasis en esa variable, pues entonces no es necesario hacer más, ¿no? No es necesario hacer más. Si la temperatura ya está regulada, pues no es necesario hacer más. Pero ¿qué pasa? Si yo subo la temperatura y de repente el sistema la baja, pero se baja demasiado, pues tengo que volver otra vez a entrar en el loop, ¿no? Tengo que volver a tratar de subirla y a bajarla, subirla y a bajarla. Entonces, en un sistema homeostático, ¿sí? Se asumiría que cuando un estímulo está aquí aumentado, la retroalimentación negativa la disminuye y por lo tanto eso ya mantiene la homeostasis. Hasta allí llega porque mantiene la homeostasis, ¿sí? Se estabilizó, eso ya se estabilizó. Entonces aquí yo les ponía el ejemplo, primero un ejemplo como aparte de todo lo que es el sistema humano, pues habíamos visto el hecho de un calefactor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si la temperatura ambiente baja hasta 19 grados centígrados, ¿sí? Entonces resulta que esto es sensado, esto se sensa allí, el termostato activa el calentador, ¿bien? Entonces el calentador intenta aumentar la temperatura, ¿sí? Y cuando ya se llega al punto de que la temperatura está como al punto donde se quiere, entonces el termostato se apaga, ¿vale? El cuarto se enfría. Si se enfría demasiado, pues vuelve a entrar al mismo ciclo. Pero si se mantiene, pues se queda allí, ¿vale? Pero entonces miren que estas fluctuaciones, estas pequeñas fluctuaciones de temperatura, que es lo que se ve en esta gráfica, es precisamente lo que ayuda a mantener. Están girando, están generándose estas variaciones alrededor del punto de equilibrio, ¿no? Que en este caso sería pues 68 grados Fahrenheit, ¿vale? Sería un poquito más, 21 grados por aquí. Sería 21 grados, 21 grados. Entonces miren que está oscilando entre 19 y 21, 19 y 21. Entonces está pasando por allí, por el punto de equilibrio, ¿vale? Entonces, el mecanismo fundamental que mantiene una variable cerca de su punto de equilibrio es la retroalimentación negativa, ¿no? Y esto es lo que explica la mayor parte de los mecanismos que ocurren dentro del cuerpo humano, ¿no? Entonces miramos aquí los ejemplos. Aquí teníamos el ejemplo de la temperatura corporal. Sí, miren el mismo bucle, lo mismo que se está viendo, las mismas oscilaciones que vimos en la gráfica anterior, pasa con el cuerpo humano. Acá el termostato, ¿quién es? El hipotálamo, entre una de tantas, ¿no? El hipotálamo ayuda a regular esa temperatura corporal. Entonces, miren aquí las partes que habíamos dicho de ese bucle de respuesta, ¿no? Simplificadas. El estímulo, un sensor, un centro de control, el efector. Entonces veamos qué pasa con la temperatura, cómo serían esas partes. Entonces sería el estímulo, una temperatura corporal excede los 37 grados centígrados. Entonces, sensores como las células nerviosas con terminaciones en la piel y el cerebro son capaces de captar ese cambio, ¿sí? Eso se lleva al centro de control, un centro de control regulador de temperatura en el cerebro, ¿sí? Interpreta eso, dice así, mira, se subió la temperatura demasiado. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues entonces, digámosles a las glándulas sudoríparas que por favor excreten agua para que se produzca el sudor y de esa manera pues podamos regular la temperatura del cuerpo, ¿vale? Entonces miren que aquí lo que está pasando cuando se aumenta mucho esa temperatura, pues ya lo decíamos al principio de la clase, ¿no? Ocurre vasodilatación, posteriormente ocurre la sudación, ¿no? Y esto me permite volver a regular esa temperatura y llevarla hacia el punto de equilibrio. Lo mismo, cuando hay frío, pues entonces vasoconstricción y después viene el termogénesis, se llama esto, ¿no? Los movimientos así, termogénesis muscular, cuando empieza con el escalofrío para tratar de volver al punto de equilibrio. Entonces ahí estamos viendo un bucle de retroalimentación negativa relacionado con la temperatura, ¿vale? Es lo mismo, exactamente aquí tienen lo mismo, para que les quede aquí en la diapo. La temperatura corporal aumenta, los vasos sanguíneos se dilatan, vasodilatación, resultando en pérdida de calor al entorno, lo que decíamos, disipación del calor hacia afuera, las glándulas sudoríparas secretan fluido, a medida que el fluido se evapora, el cuerpo pierde calor.
¿sí? El calor se pierde en el entorno y entonces la temperatura llega a la normalidad. ¿Qué pasa al contrario? Entonces, si la temperatura corporal disminuye, los vasos sanguíneos se contraen, vasoconstricción, el calor se conserva, acuérdense, en la parte central tratando de proteger los órganos internos, ¿sí? Las glándulas sudoríparas no secretan fluido, temblar, contracción muscular involuntaria que genera calor, lo que permite que el cuerpo se caliente. El calor se retiene y la temperatura corporal se vuelve normal. ¿Vale? Entonces hasta allí digamos que llegaría la retroalimentación negativa. Si ya yo mantengo, se me estabiliza la temperatura corporal normal, pues no hay que hacer más nada, ya está. Pero si hay otra vez un desequilibrio, pues vuelve y se juega con este ciclo, ¿vale? Eso es como lo que hay que hacer. Y aquí está la pregunta de James con respecto a la diabetes, ¿no? Que él nos hacía. Entonces miren que ese es otro ejemplo de retroalimentación negativa, ¿no? Mantener los niveles normales de glucosa en la sangre, ¿sí? Los niveles normales de glucosa en la sangre. Entonces, aquí hay igual un set point, ¿sí? Un punto de equilibrio, un punto normal de glucosa en la sangre, un rango normal. Si ese rango se pierde, entonces deben haber sistemas de control que regulen ese nivel normal de la glucosa en la sangre. ¿Cómo ocurre? Pues eso ocurre gracias a unas células que nosotros tenemos, beta, del páncreas, que secretan insulina, ¿vale? Entonces, cuando nosotros consumimos alimentos, pues consumimos carbohidratos, consumimos todo este tipo de alimentos, entonces ese nivel de glucosa va a empezar va a aumentar en la sangre, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la insulina? Pues la insulina lo que hace es tratar de que esa glucosa sea aprovechada de dos maneras. En primer lugar, que se vaya, ¿sí? Que active células del cuerpo para que tomen la glucosa de la sangre y la usen en los procesos de respiración celular. ¿Se acuerdan que decíamos que esa respiración celular pues era fundamental para generar ATP, energía, ¿no? Entonces lo que hace la insulina es eso, activar diferentes células, ¿sí? Musculares, adipocitos, para que se tome esa energía y se aproveche, ¿vale? Y por otra parte, la glucosa que sobra, la glucosa que ya no necesita mi cuerpo para tener más energía, pues entonces se removida de la sangre y es almacenada como glucógeno en el hígado, ¿vale? Entonces lo que yo ya no necesito más se me va para el hígado. Entonces, ese glucógeno ahí está almacenada, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo demasiada glucosa en sangre, pues la insulina va a tratar de hacer su mejor esfuerzo para tratar de disminuir esa concentración de glucosa en sangre, ¿sí? Entonces allí mantiene, ese es el sistema de control por vía larga que me generaría el mantenimiento de esos niveles normales de glucosa, ¿vale? ¿Qué pasa ante un nivel bajo de glucosa en sangre? Entonces ustedes ya más o menos se pueden imaginar, pues si yo aquí en este hígado tengo glucosa almacenada y si mi nivel de glucosa en sangre es muy bajo, pues voy a tratar de ver qué mecanismo me libera ese glucógeno de aquí, lo rompe y lo convierte en glucosa. Eso es lo que pasa. Entonces hay otras células, como las células alfa del páncreas, que liberan el glucagón. Y el glucagón es capaz de generar a partir del glucógeno, descomponerlo en glucosa. Y entonces la glucosa vuelve y se libera a la sangre y aumentan los niveles de glucosa en la sangre. ¿Vale? Entonces miren qué interesante porque todo el cuerpo está regulado finamente. Si la glucosa aumenta, pues entonces la insulina hace que la glucosa sea captada para energía y lo que sobre para el hígado. Si la glucosa disminuye, pues entonces el glucagón de otras células del páncreas liberan del glucógeno la glucosa y me aumenta la glucosa en sangre, ¿vale? Esa es la síntesis de este ciclo, de este bucle de retroalimentación negativa. James, no sé si te queda clara allí la pregunta que me hacías. ¿Qué pasa con las personas diabéticas? Este sistema de control está desregulado, ¿sí? Por eso no sé si has leído por allí que a veces hay personas que se inyectan insulina, ¿sí? Entonces, al inyectarse insulina, se trata de mejorar este tipo de efectos, ¿no? De mejorar este tipo de efectos. Entonces, son personas que tienen algunos daños a nivel de estas células y entonces no producen bien insulina, ¿sí? La glucosa se queda por fuera y entonces los niveles de glucosa son muy altos, ¿vale?
Entonces, ahí es donde devienen. Ven que entendiendo un poco más la fisiología normal, uno puede, puede pensar qué es lo que está pasando ante una enfermedad, ¿no? James, ¿sí te queda claro allí? Sí, profe, es que mi madre, pues en este caso tiene de diabetes mellitus, entonces es por eso que preguntaba para comprender mejor, porque ella se inyecta, pues y a veces se exceden esos valores, llega hasta 200, 220 y se sube, y luego se baja demasiado, ¿no? Entonces no hay Claro, como un estado de equilibrio, digámoslo así. claro. Por eso, pues, por eso me Ujú. preocupa, porque digo, pues a veces no se sabe con esta enfermedad. Sí, sí, pero es eso, ¿no? Miren qué es eso, o sea, la desregulación de alguno de estos puntos en el sistema de control, en estos bucles de retroalimentación, pues es donde se nos generan, ¿no? Las enfermedades. Y lo que dice James, pues hay veces que se sube demasiado o se baja demasiado. Entonces, me estoy saliendo ya de esa oscilación de los normal alrededor de los puntos de equilibrio y o se sube demasiado el parámetro o se baja demasiado. Y entonces estos bucles hay que forzarlos ya con tratamientos externos, ¿no? ¿Qué es eso? De inyectar insulina o consumir bebidas. A veces, por ejemplo, a las personas diabéticas, yo tenía un tutor que también tenía diabetes y bueno, dependiendo también del tipo de diabetes, él a veces decía, no, se me bajó el azúcar, se tomaba una gaseosa, una Coca-Cola rápidamente, ¿no? Para poder regular esos niveles. Pero es por eso, ¿no? Es por el desequilibrio que hay a nivel de estos puntos, ¿no? Ujú. Muchas gracias por esas preguntas. Vean, aquí tenemos otro bucle de retroalimentación negativa, ¿no? Entonces, este sería el de los varoreceptores, que este ya lo vimos de forma muy sintetizada en la parte hace un ratito. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, aquí es ante una caída de la presión arterial, ¿no? Entonces, aquí el estímulo que vendría a ser la caída de la presión arterial, ¿sí? Entonces, si se cae la presión arterial, hay receptores, miren que está aquí el arco de la aorta o las arterias carótidas, que sensan esa caída de la presión arterial, ¿sí? Hay menos estiramiento en esas arterias. Entonces, al sensar esa caída de la presión arterial, pues entonces la respuesta se va a enviar hacia el centro integrador, ¿sí? Un centro de control cardiovascular en la médula. Entonces, ¿eso qué va a hacer o qué es lo que va a ejecutar? Bueno, allá se dice, listo, mira, se cayó la presión arterial, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos enviar a través de una vía eferente hacia los efectores, decirle al corazón que incremente el volumen sistólico y la tasa o la frecuencia cardíaca, ¿sí? Que incremente el volumen sistólico. Entonces se va a empezar a aumentar la frecuencia cardíaca y va a haber vasoconstricción a nivel de los vasos sanguíneos. Entonces yo con eso incremento la presión arterial, ¿sí? Entonces incremento. Si yo acá tengo el estímulo que se ha caído la presión arterial, pues entonces aquí intento subirla. Y eso es lo que hace internamente el organismo, todos estos pasos, todo ese bucle que estamos viendo, un bucle de respuesta y después un bucle de retroalimentación negativa para poder generar la subida de la presión arterial y llegar otra vez a la homeostasis, ¿vale? Entonces este sería otro ejemplo. Bien, bucles de retroalimentación positiva, yo creo que ya con esto terminamos. Entonces, dentro de los bucles de retroalimentación positiva, ¿sí? ¿Qué habíamos dicho? Que esta retroalimentación aumenta o magnifica el cambio inicial, ¿sí? Miren que aquí, esta sería la diferencia. Yo aquí se los puse en rojo para que les quede clara la diferencia con respecto a la negativa. En la negativa usted está generando una respuesta contraria, ¿sí? Si yo tengo la presión arterial aumentada, ¿qué hace el sistema? La reduce, ¿sí? ¿Qué pasa con la retroalimentación positiva? Si hay una variable aumentada, ahorita vamos a ver ejemplos, pues la retroalimentación positiva la aumenta más, la magnifica, ¿sí? Magnifica el cambio inicial. No son homeostáticos, ¿sí? Poco relacionados con la homeostasis, esta retroalimentación positiva. Desestabiliza el sistema. La variable se aleja cada vez más del valor de ajuste. Bien, un evento externo detiene la respuesta. Miren que aquí necesitamos que un evento externo detenga la respuesta. En la retroalimentación negativa no, porque el mismo sistema se encarga
de apagar el bucle. Decir, bueno, si se subió, entonces la bajo, entonces ya, si se mantiene homeostático, pues entonces hasta ahí llega, ¿sí? Él mismo es capaz de detenerse de manera pues autónoma, ¿no? Automática. En cambio acá se necesita de un evento externo para detener la respuesta. Entonces miremos aquí el estímulo inicial, que en este caso sería, por ejemplo, un incremento de una variable, y entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues seguir aumentando ese estímulo, ¿sí? Y a esto es lo que se le conoce la retroalimentación positiva, ¿no? Entonces, ese estímulo aumentado, pues vuelve otra vez acá y vuelve y se aumenta, y vuelve y se aumenta, y vuelve y se aumenta, entonces se genera un ciclo vicioso, hasta que no llegue un factor externo y la apague, ¿vale? Eso es lo que significa que estas rayitas así siempre significan inhibición. Cuando vean libros con estas rayitas son inhibición, freno, que apagan algo, ¿vale? Entonces, un factor externo me está generando, deteniendo esa respuesta. Entonces veamos algunos ejemplos. Nosotros habíamos dicho el del parto, que es uno de los más comunes, de los que más se mencionan a nivel de bucles de retroalimentación positiva, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando el bebé empieza a salir, ¿sí? La cabeza del bebé presiona el cuello uterino y entonces aquí hay unos receptores también, aquí hay unos receptores. Entonces se generan impulsos nerviosos provenientes del cuello uterino que se transfieren al cerebro, ¿vale? Entonces se van al centro integrador, miren. Aquí se van al centro integrador. Estos serían nuestros vías aferentes, ¿no? Nuestras vías aferentes. Se van hacia el centro integrador y entonces el cerebro estimula la glándula pituitaria para liberar oxitocina. ¿Qué pasa con la oxitocina? Pues la oxitocina viaja en el torrente sanguíneo hacia el útero. Y la oxitocina, otra vez se regresa aquí, entonces la oxitocina. La oxitocina estimula contracciones uterinas y empuja al bebé hacia el cuello uterino, ¿vale? Entonces lo sigue empujando. ¿Qué pasa? Otra vez vuelve y se estimula aquí esta misma parte, entonces el ciclo se vuelve a repetir, ¿sí? ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en el que el bebé nace. Entonces, cuando el bebé nace, ya este ciclo se irrumpe, se detiene y por lo tanto vuelvo a mantener las condiciones normales, ¿no? Entonces miren que aquí estamos viendo un ejemplo claro de lo que es la retroalimentación positiva. En esta figurita les decía que lo que me gustaba es porque aquí ya el bebé está por fuera y entonces está mostrando que esto cuando el bebé está por fuera, pues entonces se para de generar ese estímulo sobre el cuello uterino y por lo tanto ya no se genera más oxitocina y por lo tanto se sale de este ciclo, ¿no? Entonces miren que aquí la respuesta se está magnificando. Cada vez que hay una contracción, pues voy empujando más, va secretándose más oxitocina y el bebé intenta salir, ¿no? Hasta que el bebé sale, entonces el bucle se detiene. Bien. Con frecuencia la retroalimentación positiva es dañina, ¿no? Claro, si no hay un efecto externo que la detenga, pues entonces todo eso me va a desequilibrar, ¿no? El sistema, entonces es complicado. Vean otro ejemplo aquí, que sería la coagulación sanguínea, ¿sí? No sé si alguno de ustedes por allí haya leído un poco. Esto es fascinante, ¿no? La coagulación sanguínea es una cosa fascinante. Miren qué pasa aquí con esta retroalimentación positiva. Entonces, cuando se genera una ruptura en un vaso, ¿sí? Cuando se genera una ruptura en un vaso, pues obviamente va a haber pérdida de sangre, ¿no? Se van a empezar a ver extravasación de glóbulos rojos, de diferentes componentes de la sangre. Y entonces, ¿el sistema qué intenta hacer? El sistema intenta tratar de arreglar como dé lugar eso, ¿sí? ¿Y qué hace ese sistema? Pues utiliza un bucle de retroalimentación positiva. ¿De qué manera? Genera la famosa cascada de la coagulación. Si ustedes leen por allí, creo que sí, en algún punto en la parte del sistema circulatorio vamos a hablar un poco más a profundidad de la cascada de coagulación, se van a desencadenar una reacción una reacción así en cadena de diferentes proteínas. Unas proteínas rompen otras y rompen otras y rompen otras. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Con el fin de formar un coágulo, ¿sí? Con el fin de formar un coágulo que es como decir un taponcito que se le pone aquí a esta ruptura que ha ocurrido. Entonces vean lo que está acá, ¿no? Entonces, cuando se forma ese coágulo, el bucle se detiene,
¿sí? Entonces, la retroalimentación positiva en este caso, ¿por qué está aumentada? Porque esas proteínas van a estar dentro de la cascada de coagulación, esas proteínas van a estar cada vez aumentando la respuesta, hidrolizando unas a otras, rompiendo unas a otras, hasta que se genere un coágulo, hasta que yo pueda sanar esta herida, ¿no? Entonces, la idea es llegar a cerrar esta herida. Si no se cierra, pues entonces vienen las hemorragias, ¿no? Y ahí vienen, cuando hay pérdida de estos sistemas de control, pues entonces vienen las hemorragias y todo lo que, las consecuencias a las que eso conduce, ¿no? Entonces, este es otro ejemplo de retroalimentación positiva. Este era el que yo les había mencionado, pero en esta figurita está súper clara. Entonces, miren que esta es la lactancia materna también. Entonces, ¿el estímulo cuál es? Al succionar el pezón, los receptores sensoriales envían la información al cerebro indicando que es necesario producir leche. Entonces, acá se envía toda esa información, necesitamos más leche. ¿Sí? Entonces, aquí se produce una liberación de hormonas y esas hormonas, que son la prolactina y la oxitocina, entonces viajan otra vez por el torrente sanguíneo, llegan a las glándulas mamarias y allí miren que tienen efectos supremamente interesantes, ¿sí? Entonces la prolactina va a estimular células secretoras para que produzcan leche. Y por otra parte, también la oxitocina, entonces hace que las células musculares se contraigan y entonces que se eyecte la leche, ¿sí? Entonces, ya una vez se ha inyectado la leche, otra vez el bebé puede volver a succionar, ¿sí? Ya se ha dado el vaciado de todos estos conductos y entonces nuevamente vuelve a ocurrir el estímulo. ¿Cuándo se irrumpe este ciclo? Pues cuando el bebé deja de succionar, ¿sí? ¿Y cuándo se deja de producir leche? Ya cuando la mamá deja de amamantar al niño, entonces ya se deja de producir leche. Sí, eso explica por qué al final dicen, ¿no? Cuando uno está conversando así, no, se secó la leche, es precisamente por esto, porque ya no hay este ciclo de retroalimentación positiva, ¿vale? Entonces, en este ejemplo aquí tienen otro ejemplo de retroalimentación positiva. En este cuadradito ya lo hemos venido trabajando, no es necesario repetirlo, simplemente para que tengan aquí como un resumen de lo que hemos venido diciendo y es como un cuadro comparativo, ¿no? De la retroalimentación positiva y la retroalimentación negativa, ¿no? Y algunos ejemplos adicionales pues en cada uno. Y algunos de estos pues ya los hemos trabajado de forma gráfica, ¿vale? Pues chicos, yo creo que dejamos hasta allí por hoy. Y ya en la siguiente clase retomamos de nos queda pendiente solo un par de cosillas. Nos quedan pendientes las preguntas, esas las podemos trabajar la siguiente clase y listo. Que ya creo que nos pasamos un poquito, ¿no?